Hola, buenas noches. Voy a grabar la conferencia sobre la tarea 4. Entonces, esta es eh, la tarea 4 del curso de Sistemas de Comunicaciones del periodo 1605 de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAT. Vamos a revisar la tarea 4, que son sistemas de comunicación digital y preguntas de los estudiantes. La tarea 4 es una actividad en grupo del momento de evaluación intermedio, tiene un peso de 50 puntos sobre 500 y empezó hoy, termina el 10 de diciembre, eh, es la fecha de entrega, y se espera que en esta actividad ustedes puedan interpretar las características técnicas de modulación y demodulación en los sistemas de comunicación digital mediante el análisis de la respuesta de las señales empleando software de simulación. Eso, digamos, entre esta tarea 4, que es la consulta de los sistemas de comunicación digitales, y la tarea 5, que es el componente práctico. Um, en esta actividad, entonces, ustedes deben interpretar las características técnicas del sistema de comunicación digital, consultar sobre los tipos de modulación digital por amplitud, por frecuencia, por fase, y usando más de 2 símbolos, en este caso 4 símbolos es los que les están pidiendo en las consultas. Además de consultar sobre los ruidos presentes en este tipo de modulación y los filtros que se usan. La actividad colaborativa, entonces, tengan en cuenta que la unidad 3 les ofrece diferentes fuentes de referencia para estas consultas y que ustedes pueden consultar otras fuentes y las deben referenciar siguiendo las normas APA. La actividad colaborativa, recuerden que deben elegir una respuesta para cada punto usando los aportes de sus compañeros en el foro colaborativo, elegir la mejor respuesta o redactar una respuesta con los aportes de todos que sea completa. Las actividades entonces en esta parte colaborativa son unas consultas sobre las ventajas de la comunicación digital con respecto a la comunicación analógica, los componentes de un sistema de comunicación digital y las ecuaciones que describen el comportamiento de un canal digital, como su capacidad, la relación de la capacidad con el ancho de banda y la relación señal a ruido o el número de símbolos que se utiliza en el canal. También sobre el ruido en sistemas de comunicación digital, entonces los tipos de filtro que se utilizan y los tipos de ruido que se detectan en sistemas digitales. Recuerden que las técnicas de modulación analógica que vimos en la unidad anterior fueron las primeras técnicas de transmisión por radio que se inventaron a principios del siglo XX, sí, hace ya más de 100 años. Y estas técnicas de transmisión digital o de comunicación digital se inventaron ya con la llegada de la electrónica, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Hacia los años 50 se empezaron a hablar de sistemas de comunicación digital y se inventaron estas técnicas de modulación digital. Eh, Cada integrante del grupo debe, en el foro colaborativo, decir cuál integrante va a ser, si el 1, 2, 3, 4 o 5, y con base en eso está esta consulta, que es el punto 3 de la parte colaborativa. Entonces el integrante 1 debe consultar modulación ASK, el 2 FSK, el 3 PSK, el 4 QPSK y el 5 QAM. Y cada uno debe realizar un aporte teórico sobre qué es la modulación dada para cada uno, un diagrama de bloques del modulador, la gráfica de la señal en el tiempo y en la frecuencia. Y en algunos casos les piden también el diagrama de la constelación, que es como los símbolos que están utilizando para transmitir. Vale. Eh, Finalmente, la parte independiente en la tarea son los ejercicios matemáticos. Y aquí hay 2 ejercicios para cada uno, que dependen de los dígitos de la cédula. Entonces, en el primer ejercicio tienen un enlace de transmisión telefónica con un ancho de banda del canal
que va de 0 Hz hasta otra frecuencia en kHz. Y se requiere enviar la información a una velocidad de a sub 3 kilobits por segundo. Esto de que es perfectamente plano y sin distorsiones quiere decir que no tiene ruido. ¿Cuál es el número mínimo de estados de símbolo que se requeriría para soportar esta velocidad de transmisión de datos? Entonces aquí les están dando una capacidad del canal, esta velocidad en kilobits por segundo, y un ancho de banda, que es este canal de 0 Hz hasta tantos kilohertz. Entonces con la capacidad del canal y el ancho de banda les piden encontrar el número de símbolos para transmitir a esta capacidad. Eso lo hacen con una ecuación de las que deben consultar en este punto inicial. Y el otro punto dice, tienen un módem, quieren diseñar un módem con un ancho de banda de a 1 kHz y una relación señal a ruido de a 2 decibeles. ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión de datos sin errores que puede soportar el canal y cuántos estados de señalización deben utilizarse? Entonces, para este caso, eh, también necesitan relacionar el ancho de banda con la relación señal a ruido para calcular la capacidad del canal, la velocidad máxima de transmisión, y luego calcular cuántos estados de señalización deben utilizarse. Entonces, en este caso, tienen que usar las dos ecuaciones, la de Shannon y la de Nyquist. Si la de Shannon relaciona la capacidad del canal con el ancho de banda, con la relación señal a ruido, y la de Nyquist relaciona la capacidad del canal con el ancho de banda con el número de bits, el número de estados que están usando para transmitir. Aquí hay dos videos relacionados que hablan un poco más sobre este tema de la capacidad del canal. Recuerden que estamos hablando de la primera parte del espectro electromagnético, que son las ondas de radio y las microondas. Estamos hablando de unos cuantos hertz hasta kilohertz, megahertz y gigahertz. Así que son esta primera parte de las ondas de radio y las microondas. Vale. Entonces, este ejemplo dice, tiene un ancho de banda de 150 Hz, de 0 a 150 Hz. Entonces, el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia menor y la frecuencia superior. En este caso, pues son 150 Hz. Y quieren transmitir a 10 kilobits por segundo. Entonces, a la capacidad del canal, que son 10.000 bits por segundo. ¿Y cuál es el número de símbolos que necesitan para soportar esta velocidad de transmisión en 150 Hz? Entonces, este canal es muy pequeño, ¿sí? 150 ciclos por segundo es un canal muy pequeño para transmitir 10.000 bits por segundo. Entonces, esto les va a dar algo que no es práctico, pero permite ver cómo se usan estas ecuaciones. Entonces, la capacidad del canal es C y nos dice que C es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de M, que es el número de símbolos que estamos usando para transmitir. C está en bits por segundo o BPS y BW, que es el ancho de banda o bandwidth, está en hertz. Entonces aquí tenemos un ancho de banda en hertz de 0 a 150 hertz. Entonces son 150 y la capacidad del canal está en 10 kilobits por segundo, o sea 10.000 bits por segundo. De esta ecuación despejamos M y nos da que M son 10.797 millones y tendríamos que encontrar la potencia de 2 más cercano a esto, que sería 2 a la 34. Y ese sería el número de estados diferentes, el número de símbolos diferentes. O sea, necesitaríamos más de 10.000 millones de símbolos diferentes para transmitir 10 kilobits por segundo en un canal de 150 Hz con una modulación en banda base. Entonces es algo que no es práctico, pero les permite ver cómo se usan estas ecuaciones. El otro ejercicio habla de diseñar un módem que tiene un ancho de banda disponible de A kHz y una relación señal a ruido
de B decibeles. Entonces, ¿cuál es la máxima velocidad de transmisión de datos sin errores? Esa es la capacidad del canal. Entonces, usando esta ecuación, la ecuación de Shannon, ustedes dicen que la capacidad del canal es el ancho de banda en Hertz por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido en vatios. Aquí les están dando la relación señal a ruido en decibeles. Entonces, si tienen en decibeles, la pueden pasar a vatios. Sí, aquí está la relación señal a ruido en decibeles, la pasan a vatios, como 10 elevado a la relación señal a ruido en decibeles sobre 10. Y eso lo reemplazan acá. Y el ancho de banda que está en Hertz sería A por 1000, que aquí está A kilohertz, entonces sería A por 1000 Hertz, lo reemplazan acá, calculan la capacidad del canal y con esa capacidad del canal y el ancho de banda, calculan cuántos estados de señalización deben utilizarse, cuántos símbolos. Entonces usan la otra ecuación para reemplazar la capacidad del canal que calcularon acá, el ancho de banda que les dieron y despejan M. ¿Sí? Y con M les da el número de bits o el número de símbolos que necesitan. Finalmente, entonces, las consultas que ustedes tienen que hacer es sobre ASK, que es modulación por desplazamiento de amplitud o por cambios de amplitud. Entonces, ustedes tienen una señal que quieren transmitir de ceros y unos, por ejemplo. En este caso, pues es una ASK binario. Solamente tienen un símbolo 0 o 1. ¿Sí? Tienen dos símbolos, 0 o 1. Entonces, 0, digamos, no hay amplitud y 1 tiene una amplitud. Ese es como el ejemplo más sencillo de ASK. Y en este caso se llama OOK o on-off keying o desplazamiento on-off. Si cambios on-off, que es como usar un switch. Entonces es algo así, tiene una señal que solamente tiene dos estados y una portadora. Entonces van a cambiar la amplitud de la portadora de acuerdo con los estados de esta señal. Entonces un estado tiene amplitud y otro estado no tiene amplitud. Un estado tiene amplitud y otro estado no tiene amplitud. Esto es OOK, que es un caso particular de ASK. Pero no es el más usado. Nosotros podemos usar, por ejemplo, acá tenemos 8 estados diferentes de amplitud. ¿Sí? Una amplitud en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, dependiendo de lo que queramos transmitir, hay aquí un nivel de amplitud, aquí hay otro nivel de amplitud, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Si tendríamos 8 estados diferentes y podemos transmitir 8 símbolos distintos. En cada cambio estamos transmitiendo un símbolo diferente. Entonces, esto es un poco más usado que esto. El desplazamiento por frecuencia, la modulación FSK, entonces también tenemos una frecuencia diferente para cada símbolo o para cada cambio de símbolo. Y lo que estamos diciendo es que tenemos una entrada de datos, en este caso, por ejemplo, binaria, que tenga dos estados y los cambios de la frecuencia eh, nos van a decir qué estamos transmitiendo. Si estamos transmitiendo un 1, por ejemplo, o un 0, dependiendo del cambio de frecuencia. ¿Sí? Entonces, esto es un modulador de FSK y vamos a variar la frecuencia de la señal portadora dependiendo de la señal de entrada. Y PSK, que es la de fase, entonces lo mismo, tenemos en este caso, que es el más sencillo, el binario, dos símbolos, 0 o 1, y cada símbolo tiene una fase distinta. Entonces, cuando hay un cambio de fase, podemos saber si aquí viene un 0 o un 1. Y en este caso, por ejemplo, todos los unos tienen, no tienen un desfase y todos los ceros van a tener un desfase de 180 grados. Entonces, cuando hay un cambio de fase, podemos detectar eh, si la señal que viene es un 0 o si no hubo cambio de fase, entonces es un 1, por decir algo. O si acá seguía con esta misma fase, entonces era otro 0. Entonces, el 1 corresponde a coseno de omega ct más 0 de desfase y el 0 correspondería a coseno de omega ct más 180 grados de desfase.
pero necesitamos tener una sincronización para saber dónde cambia cada símbolo. Entonces son un poquito más complejas estas señales de demodular. También se puede simplemente decir que cuando hay un 1 cambia la fase y cuando hay un 0 no cambia la fase. Entonces, dependiendo de cómo venga la señal, si detectamos un cambio de fase es porque hubo un 1 y si no hubo cambio de fase es porque hubo un 0. Entonces, son dos formas diferentes de hacer modulación por cambio de fase. Y cuando hay un 1 cambia de fase y cuando hay un 0 no cambia de fase. En este caso, un 1 representa un tipo de señal y un 0 representa otra señal, una señal diferente, con una fase diferente. Entonces, esta es la constelación que les piden en algunos casos. Simplemente tiene dos símbolos, o 0 o 1. Las otras consultas les piden cuatro símbolos. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Vale, esa es la presentación. Ah, les voy a también a compartir un momento la agenda del curso, que para que tengan en cuenta que la tarea 4, Sistemas de Comunicación Digitales, empezó hoy y termina el 10 de diciembre. Tienen 20 días para realizar esta tarea. Esta tarea tiene un peso de 50 puntos sobre 500, pero la tarea 5, que empezó en paralelo con la tarea 3, tiene un peso de 150 puntos sobre 500. Esta tarea 5 la tienen que entregar el 17 de diciembre. La tarea 5 es el componente práctico, son simulaciones de modulación analógica, modulación angular y modulación digital. Entonces, la parte analógica ya la pueden ir adelantando, que es modulaciones de AM y FM, y la parte de digital la pueden hacer después de esta tarea 4. De todas formas, les voy a compartir un video de cómo usar el Simulink y un ejemplo de modulación analógica, pero es importante que ustedes vayan avanzando. Estos 150 puntos, pues es como una tercera parte del curso y es la tarea que más peso tiene en todo el curso, inclusive más que el examen final. Entonces es importante que entreguen esta tarea, si no vayan a quedarse sin entregar la tarea 5. ¿Vale alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, am, solamente les quería mostrar que am, en el entorno de aprendizaje está la unidad 3 y ahí está este libro de Bateman que se llama Comunicaciones Digitales, que es la referencia recomendada para casi todos los temas de esta unidad. Sí, ese libro es el que recomiendan para casi todo, todas las consultas que ustedes tienen que hacer de cálculo de capacidad del canal, de transmisión de datos, de ASK, FSK, PSK, QPSK y QAM, están en este libro. Y ya de Simulink, pues aquí hay un par de referencias adicionales. Entonces, ustedes recuerden que tienen que estar logueados en la biblioteca de la universidad y eso les abre el libro. Y el libro tiene eh, toda esta información sobre ASK, FSK, PSK y sobre las otras consultas que les están pidiendo. Entonces, alrededor del capítulo 5, aquí está modulación digital. Entonces, ASK, FSK y PSK, ¿sí? Que son las consultas principales que le están pidiendo. Ya también hay, aquí está modulación digital de multinivel, donde está QPSK y QAM, que son otras consultas que tienen que hacer otros integrantes del grupo. ¿Vale? Entonces,
Si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche y una buena semana.